Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Nos encontramos en marzo del 2025 y hoy les presento un nuevo viaje inspirador. A ellos los conocimos cuando estábamos en Perú, específicamente en Nazca, y yo tenía muchas ganas de entrevistarlos ahí, pero no pude, así que miren cómo son las cosas. Hoy voy a hacer esa entrevista que tenía ganas de hacer. Ellos salieron viajando 2 y ahora son 3. Viven y viajan en una Volkswagen Combi. Se los presento. Polo y Ana de Caminando Lento. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, gente? ¿Qué Muy tal? bien, muy Bien. lindo. Aquí estamos. Me alegro mucho de poder hacer esta videollamada con ustedes. Cuando nosotros nos conocimos, que nos conocimos en Perú, en Nazca, yo tenía muchas ganas de hacerles una entrevista a ustedes, pero bueno, la cuestión no se dio por los tiempos, así que finalmente se va a hacer ahora. Excelente, muy bien, qué lindo. Gracias. Bueno, yo lo primero que quiero que cuenten, porque obviamente la gente que los está escuchando en este momento habrá sentido un acento diferente, así que cuenten de dónde son. Pues mira, nosotros somos de Guadalajara, Jalisco, en México. Y el viaje de ustedes nace completamente a la inversa que el nuestro, porque ustedes, en vez de hacer un viaje hacia el norte, planificaron un viaje hacia el sur, desde México. Sí, exactamente. Ahora sí que estamos al revés de ustedes. Vamos nosotros hacia el sur y ustedes van hacia el norte. ¿Y hace cuánto que salieron a viajar desde México? Pues nosotros empezamos en abril, vamos a cumplir 4 años. Y realmente iniciamos en México, estuvimos como un año y 2 meses recorriendo México, Guatemala, El Salvador. Luego volvimos a México y retomamos el viaje otra vez. Entonces, en estos casi 4 años, por ahí 1 año en México y el resto todos los países de Centroamérica y parte de acá de Sudamérica. Espectacular. ¿Y cómo surgió la idea de viajar, pero de un viaje largo, un viaje prolongado? Bueno, salió porque siempre habíamos sido, como decíamos en México, pata de perro, siempre veíamos el día de descanso y nos íbamos, no sé, que a la playa o al bosque o así. Y bueno, un día dijimos, bueno, ¿y por qué no hacerlo más largo, no? Sí, claro, y bueno, empezamos nosotros, como muchos, empezando a ver videos de viajeros también, porque al principio nuestra idea era así como de, no, eso ha de ser muy caro y así, ¿no? La idea que tenemos muchos al principio, y empezamos a ver que no necesitaba hacer como tener plata, sino podías ir generando en el camino. Entonces fue que dijimos, la hacemos. También fue que tuvimos por ahí un accidente, nos dio COVID y fue como de, estuvimos ahí como en la línea y fue como de, no, dejemos de posponerlo y hagámoslo ahora. Ahora, ¿en dónde se encuentran en este momento? Ahorita estamos en Argentina, en Caleta. Caleta, Olivia. Exactamente. Sí. Ustedes hicieron el viaje entonces desde México, después, bueno, salieron de México, volvieron a México y después, ¿cómo fue el recorrido hacia el sur hasta llegar a Argentina? Salimos de México, fuimos primero entramos un poquito a Belice realmente no lo recorrimos mucho, y luego de ahí nos fuimos para Guatemala, volvimos México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y bueno, como muchos ya saben, de Panamá a Colombia no hay carretera, entonces ahí nos tocó embarcar la camioneta, esperarla en Cartagena. La recogimos, de ahí nos fuimos costeando Colombia hasta entrar a Venezuela, estuvimos 3 meses en Venezuela, regresamos a Colombia, luego Ecuador, Perú, Bolivia y ahora acá en su país. ¿Y hasta dónde llegaron en Argentina? Pues ahorita es lo más al sur que hemos ido, pero también ya de Argentina recorrimos, bueno, Jujuy, Salta, de ahí nos fuimos para Tucumán, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, y luego nos fuimos otra vez de regreso hacia Córdoba, y luego fuimos para Mendoza, de Mendoza a Neuquén, y Neuquén estuvimos haciendo todo un tramo de la Ruta 40 de Junín de los Andes, por la Ruta 40 hasta ¿El Bolsón? Un poquito más adelante, más abajo del Bolsón,
y ahora vamos a entroncarnos a la ruta 3 para seguir por la ruta 3. Bueno, ya estamos en la 3. Bueno, ya estamos en la 3, pero Claro, sí. claro, ahora están en la ruta 3 y van a seguir bajando por la 3. Claro, exacto, claro. Hasta llegar a Ushuaia. ¡Ay, qué lindo! ¿Y después la idea es subir por la 40 o por Chile, como tienen? Y vamos a ir un tramo de la 40, pero creo que la mayor parte lo vamos a hacer por Chile, por la ruta austral. ¡Ay, qué lindo! Nosotros la tenemos pendiente, la ruta austral, así que la van a disfrutar mucho porque es muy linda, Sí, le tenemos nos han contado que es hermosa esa ruta. Y la van a agarrar en un momento bueno, porque ya no va a ser tanto frío, me parece. Y sí, el plan es ahora bajar como un poquito más a prisa. Nosotros vamos muy lentos, pero en esta ocasión vamos un poquito más a prisa para que no nos agarre el invierno así como de lleno allá en Ushuaia. Entonces, y por ahí estar subiendo a finales de febrero, abril, mediados de abril, ya estar empezando a subir para que no nos agarre tan fuerte ahí como el invierno. Y de dónde entrarlo exactamente, no tenemos idea. Ves que más o menos tenemos la idea del plan de la ruta, pero así como cambia. Dónde y eso, ahí como vaya viendo el camino. Van viendo en el camino, bien, claro. y por lo que me contaron no van tampoco en línea recta, sino que van ahí como investigando. Sí, exacto. Qué lindo. Y ustedes antes de salir de viaje, porque la gente siempre por lo general piensa que somos todos ricos, millonarios, que alguien nos mantiene y que decimos, bueno, con toda la plata que tengo, ¿por qué no viajar? Me hago una y salimos a viajar. ¿Ustedes antes de salir de viaje vivían así en la riqueza, eran millonarios o hacían algo? ¿Qué hacían antes de viajar? No, para nada. No, yo soy maquillista profesional y bueno, eso hacía allá en México y él tenía barbería, peluquerías, entonces nos dedicamos a hacer cortes y todo eso. Pero bien. No, para nada. Ahí fue fluyendo, ya sabes. Por el rubro de la estética, ustedes corten y nosotros en Argentina decimos maquilladora. Ustedes dicen maquillista. Exacto. ¡Qué lindo! Y ustedes, ahora que están viajando, ¿cómo se financian para viajar? ¿Salieron con ahorros? ¿Salieron sin ahorros? ¿Directamente se financian con lo que van haciendo en el día a día? Pues inicialmente empezamos con un ahorro, pero un ahorro así muy pequeñito que por ahí en el primer mes no lo acabamos. Más que aparte en el primer mes es como que vas empezando a vivir esta experiencia y andas modo turista, entonces era como de, ya tenemos tantos días durmiendo en la camioneta, vamos a llegar a un hotel, entonces era de un fin de semana en hotel y así, hasta que te das cuenta que no puedes llevar ese ritmo y se acabó el ahorro. Entonces ya de ahí ya fue ir más lentos y ya de ahí empezar a financiar totalmente con la venta de artesanías, que es con lo que lo financiamos nosotros, con pulseras, collares, todo eso que hacemos con artesanía, que también esa es otra. Nosotros empezamos sin saber nada. Realmente al inicio era como que comprábamos y revendíamos y hacíamos a lo mejor unas pulseritas ahí nomás que metías pelotitas y ya. Y en el viaje fuimos, no sé, que un italiano nos enseñó una cosa, que un argentino nos enseñó esto o aquello, y ya empezamos a producir nosotros hasta el punto que ya lo empezamos a financiar el 100% de la artesanía y haciéndola nosotros. Qué buenísimo, qué buenísimo. Y es, como ustedes dicen, pasa eso, hasta que te acostumbras a lo que es el viaje, no sabes cuánto puedes gastar, cómo vivirlo el día a día, y obviamente uno al principio lo confunde un poquito con las vacaciones, sí, exacto. Entonces se pone en modo vacación. Después con el tiempo uno ahí como se va poniendo en órbita y empieza a gastar menos, etcétera. Y además, bueno, con la casita rodante ayuda un montón, ¿no? También a poder cocinarse, a no tener que pagar cosas extras. Sí, exactamente, ves que uno va acondicionando la camioneta, también es otra, al principio la acondicionamos como a modo que se viera bonito y así, y después vas viendo que vas buscando más comodidad, entonces ya empezamos que la cocina, muévela para acá, para allá, y empezamos a armarla ahí. Es más grande este mueble, recórtalo. Sí. Bueno, sí, total, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo. ¿Y ustedes eligieron la combi para viajar o ya tenían, o cómo surgió la idea de viajar con este vehículo? Pues no, realmente... Sabíamos que queríamos viajar, mas no sabíamos en qué, entonces de principio fue de que compramos una moto
Y bueno, nosotros somos nacidos en Guadalajara, Jalisco, pero vivíamos en León, Guanajuato, que está como a 300 kilómetros. La compramos la moto y fue así de, bueno, vamos a visitar a la familia, ver cómo nos sentimos en la moto. No, o sea, en el viaje de ida y dijimos, no, la moto definitivamente Sí, no es lo nuestro. Fue un viaje de 300 kilómetros, paramos como 5 veces a descansar, Ana se lastimó el coxis y así, y le dije, no, creo que la moto no va a ser buena idea, porque imagínate vivir todo esto y más aparte llegar, armar carpa, armar cocina y bla, bla. Entonces en esa fue nuestra prueba y qué bueno que lo hicimos, porque volvimos a León, a Guanajuato, y lo primero que hicimos fue buscar algo para viajar que no fuera la moto, obviamente, y encontramos la combi. Y dijimos, mira, pues está barata, porque en México son un poco más baratas, estaba al alcance y bueno, fue que compramos la combi, pero no, nuestro plan no era así como esta camioneta, que ahora lo agradecemos mucho de haber elegido la combi. Claro, me imagino, y sí, porque es su hogar, es el lugar en donde se sienten protegidos y realmente, porque si nos ponemos a pensar, los protege de la lluvia, del frío, del sol, del viento, de todo. ¿Y ustedes tienen una fecha más o menos de viaje? ¿Tienen un tiempo prefijado o van a viajar hasta que ustedes lleguen a su objetivo? ¿O cómo lo pensaron? Pues no, la verdad es que no tenemos algún tiempo específico para viajar, no tenemos ningún tiempo, la verdad nosotros salimos, alquilamos la casa y salimos sin tiempo ni fecha de retorno. Decimos Ushuaia porque es como lo más al sur que se puede ir, que ya está muy cerca, pero no, o sea, porque mucha gente me dice, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora regresan rápido? No, pues ahora... faltan países por conocer acá en el sur, entonces vamos a darles también su tiempo de conocer. Los de Argentina todavía nos falta un montón por conocer, entonces vamos lento. Sí, no tenemos tiempo, no hay fecha de retorno. Y sí, porque además la Argentina es muy grande, tiene mucha extensión de kilómetros, entonces es bueno ir lento. Además ir lento te permite financiarte mejor, ¿no? Porque uno si va más rápido tiene que gastar más combustible necesariamente. A mí particularmente me pasa, bueno, con Juan nos pasa que no podemos viajar tan rápido porque si no es como que no procesamos los lugares en donde estamos y no los o sea, es como que se nos mezcla toda la información. Entonces no podemos vivir bien el lugar. Exacto. Eso nos está pasando acá, mira, ves que creo que es el país donde hemos durado más tiempo acá en Argentina, ya llevamos 6 meses, casi vamos para ya. 7 meses ya acá, entonces por lo grande y porque hay tantos lugares tan hermosos que llega uno y uno dice, me voy a quedar el fin de semana y terminas quedándote una semana ahí, 10 días y es como, wow, nos atrapa. Y en el viaje ustedes dejaron de ser 2 para ser 3 más la combi, ¿no? Obviamente. Sí, es exacto. ¿Pueden contar un poquito del integrante? ¿Dónde se sumó? ¿Cómo fue que se sumó? Ella llegó en Colombia. En Colombia llegó a nosotros, la perrija. En Bucaramanga, Bucaramanga. Bucaramanga fue que se sumó al viaje, por ahí una familia súper linda que nos invitó a su casa, fuimos a lavar y estaba ahí Maya con su mamá y otra hermanita y se nos pegó y bueno, cuando nos íbamos nos dijo la familia, oiga, ¿no la quieren? Y nosotros así como de... Sí, o sea, sí queríamos y porque teníamos muchas ganas de sumar a un perrito al viaje, pero también sabes que las fronteras y eso es más trámite de ellos que de nosotros. Y bueno, pues va, aventémonos la bronca. Y va, aquí está. Ya tiene 1 año con nosotros. Ya tiene 1 año con nosotros. 1 año, qué hermosa. O sea, ¿cuánto tiempo antes de ella estuvieron viajando, antes de que se las regalaran? Pues 2 años y medio, más o menos, estuvimos viajando sin Maya y ahora con ella, pero sí, te digo, eso todo es más complicado. Es más complicado. En cuestión de fronteras es más complicado, pero también ya tenemos a alguien que nos saca sí o sí de la van. Sí, porque ya es en la mañana, hay que sacarla al baño y así. Entonces antes era como que nos podíamos estar aquí arriba de la camioneta hasta la tarde si queríamos y no teníamos nada que hacer, y ahora no, ya es como hay que sacar al baño, hay que sacarla que camine y eso. Entonces como quiera nos mantiene más activos. Claro, son más responsabilidades, ¿no? Obviamente. Sí. ¿Y en las fronteras cómo ven las fronteras ahora que las tienen que pasar con ella? ¿Cómo van haciendo los trámites? ¿Se enteran en el momento?
Y no, normalmente es casi el mismo trámite en todo, hay que sacar un certificado veterinario y a ir a la SENASA para que chequen lo de los papeles y listo, es todo. Hasta eso que tampoco no es tanto, pero bueno. ¿Ustedes la camioneta, la casita, la combi, la camperizaron ustedes mismos? Sí, de hecho ya verán en el video cómo nuestros muebles no son nada lindos porque están todos chuecos y así. No son feos, pero no están así exactamente cuadrados. Claro. ¿Y el techo ya venía levantado el techo? ¿O ustedes No, nosotros se lo hicimos. Primero le pusimos un Westfalia que se subía y se bajaba, pero nos dimos cuenta que para vivir viajando no era tan factible para nosotros. ¿Es el pop-up? Para nosotros. Ajá, exacto, tenía ese pop-up que subía y bajaba, pero era lindo, es muy lindo y rico en lugares de calor, porque se ponía así como todo el mosquitero y tenía bastante circulación de aire, pero si llovía, de igual manera se nos metía al agua. Si llovía fuerte, sobre todo, si eran lluvias fuertes era que se metía al agua, entonces era levántate por ahí a las 3 de la mañana, baja las cosas, porque aparte era que levantamos el techo y aventábamos cosas en el arriba. Que quedaba, ¿no? Entonces nos pasó en México, estuvo como 3 días así seguidos lloviendo y fue así como que, bueno, los primeros días sí, bueno, cocinamos algo en frío para que no se caliente aquí adentro, pero ya el tercer día fue así de, no, ya se antoja algo calientito y quisimos, bueno, cocinamos y fue así de, no sabíamos qué hacer, si abrirles, si bajarnos nosotros, o sea, nos estábamos cocinando junto con la comida. Y conocimos a unos chicos que traían un techo como y lo vimos y dijimos, eso está genial porque ya de entrada cabe parado, no hay que estar subiendo y bajando, tienes más oportunidad de almacenamiento de cosas. Entonces, en la primera oportunidad que tuvimos, lo cambiamos y metimos techo. Que fue una de las razones por las que regresamos a México ya estando en El Salvador, fue una de las razones por las que regresamos. Bueno, qué bien, porque pasa mucho, a nosotros también nos pasó de cuando uno prepara la camioneta, piensa que hay un montón de cosas que van a funcionar bien, que son hermosas, que uno las ve y decís, ay, qué divino que quedó esto, pero llegado el momento, en el día a día, no sirven para nada, o te hacen la vida más imposible, o podría mejorarse, podría hacerse de otra manera. Pero eso está bueno de que uno vaya probando en el día a día el vehículo, ¿no? Sí, exactamente. A veces la gente nos pregunta, mucha gente que quiere viajar y así, y mira, le estoy haciendo los muebles así, le digo, háganlo a sus necesidades y les puedo asegurar que en el viaje van a cambiar un montón de cosas porque uno, como lo acabas de decir, uno dice, mira, este mueble se ve bien lindo aquí, mueble se ve bien lindo acá, pero en el viaje vas viendo que más que lindo te estorba un montón o que no te sirve o que lo ocupas en otro lugar, entonces empieza uno a hacer modificaciones ahí en el viaje conforme a las necesidades de cada quien, ¿no? Y ahora los chicos nos van a hacer un mini van tour para mostrarnos todo cómo es adentro la casita rodante. Claro que sí, vamos para que lo vean. Y bueno, ella es la Blacky, es nuestra combi de 1982. A ella cuando la adquirimos no era ni de este color, ni tenía esto, era en color bordeaux, creo que le llaman acá en Argentina. No tenía el techito, nosotros le adaptamos primero un techito Westfalia. Y después, ya estando en El Salvador, conocimos a unos chicos que traían un techo muy similar. Y dijimos, creo que es buena opción. Y bueno, se lo cambiamos. Y así es por dentro de nuestra casita. Tenemos lo que viene siendo la cocina. Que en México le decimos la estufa, pero acá es la cocina. Tenemos la alacena. Acá tenemos para lavar la vajilla. Más almacenamiento para la cena. Y bueno, también tenemos otro que aquí guardamos las cobijas. Y pues la cama, esta viene siendo nuestra cama y esta viene siendo nuestra combi. Acá abajo, se me olvidaba, tenemos lo que viene siendo la nevera y almacenamiento donde tenemos un poco nuestras artesanías. Y aquí está la mallita, que fue la última en integrarse a este viaje. Ella es maya, ella es colombiana y está con sueño. Y bueno, pues esa es nuestra combi, chicos. Esperemos les guste. Hermoso, me encantó el van tour y qué lindo conocer diferentes camionetas, diferentes casitas, diferentes estilos de vida, porque uno de todo puede ir sacando tips, sacando ideas. A mí me encanta ver las casitas de los demás, no de chuma,
no solo de chusma, porque sí es un poco de chusma, pero además porque uno saca un montón de ideas que nunca sabe cuándo le puede llegar a servir. Así como que, eso me serviría para hacerlo de tal manera, entonces siempre sale una buena idea. Exacto, o tal vez no podés hacerlo exactamente igual, pero sí podés como darle una reversión y acomodarlo en tu propio vehículo del tamaño que sea o lo que sea. Para ir terminando con esto, a mí me gustaría que ustedes le digan a aquellas personas, porque nos ven muchas personas que sueñan con viajar, que tienen muchísimas ganas de viajar y tal vez no se animan porque les da mucho miedo. Les da miedo que los roben, les da miedo que se enfermen, les da miedo quedarse sin plata. Los miedos que nos dan a todos o que tal vez les dieron a ustedes y que nos dieron a nosotros antes de viajar. ¿Ustedes qué le dirían a esa persona que tiene muchos miedos pero que sueña con viajar y no se anima porque los miedos lo frenan? Claro. Pues mira, yo siempre les digo que el miedo no los detenga, que no sea un freno para esto, que aún con miedo lo hagan, porque si te frena el miedo jamás vas a hacer, llámese un viaje o lo que tengas que hacer. Yo siempre he dicho que aún con miedo hagamos las cosas y el miedo te va a impulsar en un momento a seguir avanzando. Claro, y que les puedo garantizar una cosa, que una vez estando en este estilo de vida viajando, no van a querer volver a la normalidad y van a decir por qué no lo hice antes. Y no quedarse con las ganas siempre digo yo lo mismo eso, porque me parece que lo terrible es ni siquiera intentarlo, porque tal vez no te guste. Exacto. Tal vez no te vaya bien, ser, claro. Tal vez no sea lo tuyo y puede ser, pero por lo menos probar, intentarlo y después ver, pero no quedarte con las ganas y decir, ¿y si lo hubiese hecho? Sí, exacto. A nosotros nos pasó una anécdota así, antes de salir de viaje ya teníamos la combi armada y todo y dijimos, bueno, ¿y si no nos gusta, qué va a pasar? Entonces lo que hicimos fue tomarnos un tiempo de 20 días y salir con la combi y hacer una vida normal, que hoy podemos decir normal para nosotros de arriba de la combi, y fue así como que, ya era así de no queremos regresar a casa. Sí, claro, porque lo que dices es muy real, hay gente que real no le gusta. Pero bueno, hay que intentarlo, hacer una prueba, ya si no, pues listo, pero casi estoy seguro que sí, les va a encantar. Qué genio, qué lindo mensaje. Y para todos los que quieran seguir su viaje, los pueden acompañar por las redes sociales. En Instagram están caminando_lento21, están en Instagram. En YouTube están Caminando Lento. Exactamente. Solo. ¿Y alguna otra red social? Facebook igual, Caminando Lento en Facebook. Caminando Lento, espectacular. ¿Quieres contar un poco del proyecto de la caravana? Así es. Ahora estamos haciendo una caravana hacia Ushuaia. Por ahí andamos unos amigos colombianos, unos amigos bolivianos y nosotros mexicanos que traemos la misma ruta, vamos para el sur. Entonces, por ahí esperan algunos videitos que les vamos a estar subiendo de esta caravana hermosa que se está organizando. Bueno, así que todos esténse muy atentos en las redes sociales de los chicos, síganlos. Vayan a suscribirse a YouTube, al Instagram, síganlos en Facebook también, así se enteran de todo y también los pueden acompañar en este estilo de vida porque los chicos son sumamente amenos. Nosotros cuando nos encontramos en Nazca la pasamos muy bien, estuvimos compartiendo en la casa del profesor Edgardo, que nos dio toda la charla de las líneas de Nazca. Me enseñaron a hacer no era un chimichurri, ¿qué era el picante ese? ¿Guacamole? No. La salsa picante. La salsa macha. Ajá, creo que les dimos salsa macha. La salsa macha. Porque los chicos andan con un mortero en su la salsa de molcajete. Salsa de molcajete. Ay, bueno. Aquí lo tenemos, mira. A ver. Se los mostramos así de rápido. A ver, por favor. Este es el molcajete. Miren lo que es eso. Es una belleza y encima es enorme. Es enorme. Sí. Es más grande que tu cabeza, Ana. Sí, y es de piedra volcánica. Hermoso. Entonces es pesadísimo. Le da más sabor. Al principio yo le decía, Ana, no, eso no lo tragamos, es súper pesado. Y no sabes el provecho que le hemos sacado. Mira, viste, bueno, vieron, así, prueba y error, como todo en el viaje. Claro. Bueno, me encantó poder compartir con ustedes, gracias por acceder a esta entrevista. Espero que nos podamos cruzar nuevamente en la ruta cuando nosotros volvamos a arrancar, porque existen las posibilidades de que nos crucemos. Porque ustedes van a estar subiendo y nosotros por ahí vamos a estar por ahí. Exactamente, no, pues muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros y bueno, ahí seguro nos vamos a estar encontrando. Bueno, gracias chicos, son unos genios, les mando un beso grande y nos vemos muy pronto. Igualmente, chao. Gracias, nos vemos.
¿Qué les pareció esta entrevista? Por favor, déjenlo en los comentarios. Los chicos son súper, súper amorosos. Nosotros cuando los conocimos en Nazca, enseguida nos cayeron súper bien, nos pasamos los teléfonos y hoy día todavía seguimos en contacto. Síganlos en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook o en YouTube, porque están prontos a llegar a su objetivo de conocer Ushuaia y nada más y nada menos que el punto más austral del continente americano. Así que cuéntenme en los comentarios qué les pareció todo esto y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto en el próximo video. Y si quieren seguir inspirándose con viajes, les dejo acá el video de la entrevista que le hice hace unos años a Martín Echegaray, que viajó desde la Patagonia Argentina, desde lo más austral de la Argentina hasta Norteamérica. Y todo ese viaje lo hizo solo y caminando con su carrecatre pilchero.